Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué pasaría si la mayor guerra en Oriente Medio pudiera haberse evitado? ¿Qué pasaría si ya hubiera habido un alto el fuego sobre la mesa, pero alguien hubiera elegido el conflicto en su lugar? Mientras los misiles vuelan a través del Golfo Pérsico y los precios mundiales del petróleo se disparan, el mundo se está haciendo una pregunta crítica. ¿Quién es realmente responsable de esta crisis? En el video de hoy analizaremos los acontecimientos que empujaron a la región nuevamente al borde de la guerra, el papel de Estados Unidos, Israel e Irán, y por qué los próximos días podrían cambiar la economía global para siempre. Comencemos. Un barco se está hundiendo en el Golfo Pérsico en este momento. Los misiles iraníes están impactando embarcaciones estadounidenses. El estrecho de Hormuz está cerrado. El petróleo está a $115 por barril y subiendo hacia los $200. ¿Y la parte más aterradora? Todo esto era completamente evitable. El fuego era real. El acuerdo estaba sobre la mesa. Irán dijo sí, y Estados Unidos aún así eligió la guerra. Deja que eso se asiente por un momento. No Irán, no Rusia, no China, los Estados Unidos de América. El país que se ha posicionado como el defensor del orden global, el garante de la paz internacional, la nación que da lecciones al mundo entero sobre diplomacia y diálogo. Ese país miró directamente a la cara a un alto el fuego funcional y se alejó de él. Y ahora el Golfo está en llamas. Y ahora el mundo está pagando el precio. Y ahora no hay una forma fácil de regresar de lo que se ha puesto en marcha. En las últimas 2 horas han llegado informes desde todas las direcciones. Al Jazeera tiene testigos presenciales sobre el terreno informando que misiles iraníes impactaron un barco estadounidense. El Pentágono lo ha negado. Pero esto es lo que necesitas entender sobre esa negación. Irán no lo está negando. Irán lo está reivindicando. Están publicando los videos, están anunciando los ataques pública y ruidosamente, cuando el lado que disparó los misiles está reclamando orgullosamente la responsabilidad. La negación del otro lado no significa absolutamente nada. Las acciones hablan más fuerte que los comunicados de prensa. Y ahora mismo las acciones son misiles, barcos ardiendo y un estrecho cerrado. Hemos vuelto a la guerra. Y esta guerra es diferente a cualquier cosa que el mundo haya visto en décadas. Esto no es una escaramuza. Esto no es un intercambio limitado de fuego que se revierte discretamente en una conferencia de prensa 2 días después. Esto no es un disparo de advertencia. Esto es el cierre del estrecho de Hormuz, la vía marítima más importante de todo el planeta. El 30% del petróleo transportado por mar en el mundo pasa por ese estrecho todos los días. Cada barril de petróleo que impulsa a Asia, que alimenta a Europa, que mantiene en movimiento la economía global, una enorme parte de él fluye a través de ese estrecho pasaje entre Irán y la península arábiga. Y ahora mismo está cerrado, no parcialmente restringido, no vigilado con precaución adicional, cerrado completamente, y los misiles siguen volando. Para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitas retroceder solo unos días. Se anunció un alto el fuego. Durante una breve ventana parecía real. Los precios del petróleo bajaron desde su punto máximo. Se suponía que el estrecho volvería a abrir. Había un alivio genuino en los mercados de todo el mundo. Y entonces, Trump publicó en Truth Social que el plan de 10 puntos de Irán era una base para la negociación. Ese fue el momento. Esa fue la apertura que el mundo entero había estado esperando. Un camino para salir del desastre. Una oportunidad para detener la hemorragia antes de que se convirtiera en una pérdida masiva de sangre. Y entonces, ese momento desapareció por completo. Israel violó el alto el fuego casi inmediatamente, en cuestión de horas, no días, horas. Y cuando Irán respondió a esa violación, en lugar de responsabilizar a Israel, en lugar de exigir que se respetaran los términos del alto el fuego, Estados Unidos hizo algo que dejó al mundo entero completamente sin palabras. Impuso un bloqueo naval a Irán. Piensa cuidadosamente en lo que eso significa. Irán ya había aceptado reabrir el estrecho. Irán había presentado un marco diplomático serio con puntos detallados para la negociación. Irán estaba señalando de todas las formas en que un país soberano puede señalar que estaba preparado para sentarse y hablar. Y la respuesta estadounidense a todo eso fue bloquearlos de todos modos. Mantener en marcha la campaña de máxima presión incluso después de que Irán dijera sí. Incluso después de que existiera la apertura. Incluso después de que el camino hacia la desescalada estuviera justo allí. Jeffrey Sachs, uno de los economistas más respetados y condecorados del mundo, lo describió en los términos más precisos posibles. Estados Unidos no pudo aceptar un sí como respuesta. Eso no es una figura retórica. Eso no es un lenguaje dramático para generar efecto. Esa es una descripción precisa, clínica y exacta de lo que ocurrió. Irán dijo sí, Estados Unidos dijo no, y ahora el Golfo está ardiendo.
Ahora, la pregunta que todos los analistas, diplomáticos y observadores de todo el mundo están haciendo es la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué cualquier gobierno haría esto? ¿Por qué cualquier líder miraría un alto el fuego funcional, con los precios del petróleo ya bajando desde su punto máximo, con el estrecho a punto de reabrirse, con la economía global finalmente comenzando a respirar nuevamente después de meses de presión asfixiante, y elegiría deliberadamente destruirlo todo? La respuesta es tan incómoda como inevitable. Israel quería que esta guerra se reanudara, y Donald Trump hace lo que Israel quiere. Eso no es una teoría de conspiración. Ese es el patrón observable, documentado e innegable de todo este conflicto desde el principio hasta el presente. Cada vez que Israel presionó, Trump siguió. Cada vez que Netanyahu necesitó que algo se entregara, Trump lo entregó sin vacilación ni condición. Y cada vez que apareció una apertura genuina para la diplomacia, algo sucedió para cerrarla nuevamente en cuestión de horas. La semana pasada, mientras el fuego todavía se mantenía técnicamente, la señora Adelson y sus colegas estaban dentro de la Casa Blanca ejerciendo una enorme presión directamente sobre el presidente, oponiéndose firmemente incluso a la leve y cautelosa resistencia que provenía de su propio liderazgo militar. Las personas que realmente entienden la guerra estaban diciendo que redujeran la velocidad, y los donantes estaban diciendo que fueran más rápido. Y ahora, según se informa, el Mossad está instando al gobierno israelí a reanudar una guerra a gran escala contra Irán. Observa esos hechos juntos, conecta esos puntos por ti mismo. Israel tiene una visión estratégica que ha mantenido y perseguido durante años. Irán es el último obstáculo que queda para que Israel se convierta en la potencia dominante, indiscutible de todo Oriente Medio. Esa es la creencia central que impulsa cada decisión en este conflicto. No la evidencia, no las evaluaciones cuidadosas de inteligencia, no ningún cálculo racional y sobrio de la capacidad militar, de las consecuencias económicas o del costo humano. Una creencia, una visión de dominio regional que requiere que Irán sea quebrado, desmantelado, humillado y permanentemente debilitado, más allá de cualquier recuperación. Y el gobierno de Estados Unidos bajo esta administración se ha adherido a esa visión completa e incondicionalmente. ¿Qué significa eso en términos prácticos para la forma en que se ha llevado a cabo esta guerra? Significa que cada negociación fue teatro desde el principio. Significa que Jared Kushner y Steve Witkoff nunca fueron negociadores reales en ningún sentido significativo de esa palabra. No envías a esos hombres para llevar a cabo una diplomacia seria y trascendental sobre asuntos de guerra y paz. Los envías para crear la apariencia de diplomacia, mientras las decisiones reales se toman en otro lugar completamente distinto, por personas que nunca fueron elegidas y nunca rinden cuentas al público. Irán presentó 10 puntos y luego presentó por separado 14 puntos. Los analistas que compararon cuidadosamente ambos marcos concluyeron que eran esencialmente la misma propuesta, las mismas demandas centrales, el mismo marco básico para un acuerdo. Un gobierno serio se habría sentado, habría encontrado los puntos en común, habría reconocido la coincidencia y habría construido un acuerdo viable a partir de allí. En cambio, hubo silencio. Ninguna respuesta organizada, ninguna contrapropuesta, ningún reconocimiento, nada, porque el objetivo nunca fue un acuerdo. El objetivo siempre fue algo completamente diferente. Y mientras todo este teatro diplomático se desarrollaba frente a las cámaras, la economía mundial se desangraba silenciosamente en segundo plano. El petróleo pasó de $65 por barril a $70 por barril, cuando la guerra comenzó por primera vez a finales de febrero. Luego subió constantemente a 90, luego superó los 100, luego alcanzó los 115, y eso fue antes de hoy, antes de los nuevos misiles, antes de que el barco comenzara a arder nuevamente, antes de que el estrecho se cerrara por segunda vez. Algunos de los analistas energéticos más respetados del mundo están diciendo ahora que $150 por barril es una estimación conservadora si esta guerra se reanuda por completo. Otros están diciendo que $200 por barril no solo es posible, sino matemáticamente probable si vemos un conflicto a gran escala sin un punto final claro a la vista. Y aquí está lo que la mayoría de las personas no comprende completamente cuando escuchan que se mencionan esas cifras. Esto no se trata solo de que el precio de la gasolina en las estaciones de servicio aumente durante unos meses. Esto no se trata de que los boletos de avión se vuelvan más caros durante un trimestre. Esto se trata de la destrucción física permanente de infraestructura crítica, refinerías, oleoductos, plantas de desalinización, instalaciones portuarias, campos de petróleo y gas, el hardware físico del sistema energético global. Estas no son cosas que se remiendan y reparan en unas pocas semanas. Estas no son interrupciones que se suavizan en 1 o 2 trimestres y luego se olvidan.
Si Irán responde con todo el peso de su arsenal de misiles y drones, y cada analista militar independiente que ha examinado seriamente esta cuestión, dice que Irán absolutamente tiene esa capacidad y la ha estado desarrollando durante años, específicamente para este escenario. La infraestructura de toda la región del Golfo podría ser destruida de maneras que tomarían no meses, sino años, para reconstruirse. El mundo estaría contemplando una crisis energética diferente a cualquier cosa en la historia moderna. Solo las plantas de desalinización representan una catástrofe de proporciones casi inimaginables. Estas son las instalaciones que literalmente mantienen con vida a millones de personas en esa región. Los estados del Golfo casi no tienen agua dulce natural. Sobreviven por completo gracias a la tecnología de desalinización. Si esas plantas son destruidas en un contraataque iraní a gran escala, ya no se está hablando de una interrupción económica. Se está hablando de una catástrofe humanitaria a gran escala. Y la idea de que una cúpula de hierro o cualquier combinación de los sistemas antimisiles existentes pueda proteger todas estas instalaciones dispersas, fijas y visibles de un contraataque iraní masivo. Y coordinado es, en las palabras directas e inequívocas de la mayoría de los observadores militares independientes, una completa ficción. Los sistemas no son lo suficientemente buenos. No hay suficientes. E Irán tiene más que suficiente potencia de fuego, más que suficientes misiles, más que suficientes drones para sobrepasar cualquier paraguas defensivo que los estados del Golfo y sus protectores estadounidenses puedan desplegar. Vladimir Putin entiende todo esto claramente. Llamó a Trump la semana pasada. El informe ruso de esa conversación describió a Putin como amistoso pero directo, franco e inequívoco. Lo que Putin comunicó a Trump fue esencialmente esto: no reinicie esta guerra. Será un grave error. Será un error devastador con consecuencias que se extenderán mucho más allá de lo que cualquiera está calculando actualmente. Irán tiene toda la capacidad para responder a gran escala. Irán cuenta con el respaldo de Rusia y de otras grandes naciones. Negocie seriamente y termine este conflicto antes de que se convierta en algo que nadie pueda controlar. China envió el mismo mensaje a través de sus propios canales. Ambas grandes potencias del mundo, países que casi nunca están de acuerdo en nada, observaron lo que Estados Unidos estaba a punto de hacer y dijeron la misma palabra: deténganse. Y parece que Trump no escuchó a ninguno de los dos. Debe decirse que Rusia no es una parte desinteresada en todo esto. Las exportaciones rusas de petróleo han aumentado enormemente desde que comenzó este conflicto. Cada dólar que aumenta el precio del petróleo es ingreso que fluye directamente a las arcas del gobierno ruso. Cuando Estados Unidos levantó brevemente y desesperadamente las sanciones al petróleo ruso, en un intento de pánico por reducir los precios globales, Japón volvió a convertirse en cliente del crudo ruso casi de la noche a la mañana. La incoherencia de la política estadounidense durante toda esta crisis ha sido asombrosa de observar desde cualquier ángulo. Imponer sanciones y luego eliminarlas. Bloquear un estrecho y luego expresar sorpresa cuando la guerra se reanuda. Afirmar en voz alta que se desea la diplomacia mientras se rechaza sistemáticamente llevarla a cabo. Enviar a no negociadores a negociaciones falsas y luego sorprenderse cuando no se negocia nada. El liderazgo republicano en el Congreso ha estado completamente ausente durante todo esto, por completo. Han votado repetidamente para excluirse de cualquier participación o responsabilidad. No han ofrecido ninguna posición estratégica coherente. Ni un solo alto funcionario del gobierno ha proporcionado una justificación clara, racional y públicamente defendible para ninguna decisión tomada en este conflicto. La política estadounidense durante toda esta crisis ha sido llevada a cabo y comunicada enteramente a través de publicaciones en Truth Social. Eso no es una hipérbole para generar un efecto dramático. Esa es la realidad operativa literal. Decisiones de auténtica importancia histórica mundial están siendo tomadas y anunciadas a través de una plataforma de redes sociales. Y luego sigue el silencio. Sin informes, sin documentos estratégicos, sin testimonios ante el Congreso. Una publicación y luego silencio. El juego de espera que muchos observadores esperaban que eventualmente obligara a ambas partes a avanzar hacia un acuerdo negociado, resultó ser un juego perdido para absolutamente todos los involucrados. Cada semana que el estrecho permaneció cerrado, las escaseces físicas de petróleo en todo el mundo empeoraron de manera medible. Las aerolíneas comenzaron a recortar vuelos porque no podían obtener combustible de aviación de manera confiable a ningún precio. Las escaseces de diésel comenzaron a aparecer en toda Asia y a extenderse hacia el oeste. Las reservas estratégicas que los países habían acumulado cuidadosamente durante años comenzaron a agotarse sin ninguna perspectiva de ser reabastecidas. La presión económica seguía aumentando y aumentando sin ninguna válvula de escape a la vista, excepto dos opciones: una negociación genuina o un regreso a la guerra a gran escala. Y nunca se permitió que ocurriera una negociación genuina. Ahora estamos aquí.
Misiles en el aire sobre el Golfo Pérsico, barcos estadounidenses en llamas en aguas que se suponía debían estar en paz. El estrecho cerrado nuevamente. Los precios del petróleo dirigiéndose hacia cifras que causarán un verdadero dolor económico para miles de millones de personas comunes en todo el mundo que no tuvieron nada que ver con esto y ninguna voz en ninguna de estas decisiones. Un mundo que tuvo una oportunidad real de retroceder del abismo y eligió, o fue elegido por él, no aprovecharla. Las próximas 72 horas determinarán si esto se convierte en la peor catástrofe económica de la historia moderna o si algún milagro de último minuto de diplomacia genuina hace retroceder al mundo del desastre total que está contemplando directamente. Pero ahora mismo, en este momento, observando los informes que llegan en masa, viendo los videos que se publican desde el Golfo, observando los misiles que se afirman y las negaciones que se ignoran, no parece que venga un milagro. Parece que el mundo está a punto de descubrir, de la manera más brutal y costosa posible, exactamente qué sucede cuando la nación más poderosa de la Tierra decide que ganar una discusión importa más que salvar la economía mundial. Y para cuando todos comprendan el costo total de esa decisión, ya será demasiado tarde para cambiarla.